porque aquí estamos, ¿o no? Yo sí le doy gracias a Dios porque estamos aquí. Damos gracias a Dios porque nos podemos ver. Doy gracias a Dios porque Dios quiere hablarnos. Amén. ¿Ya la tenemos? Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Amén. Vamos a leerla todos juntos, unánimes, respetando puntos y comas, pero que todos lo leamos juntos. Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿Sí? ¿Ya todo lo tenemos? Amén. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Bendito sea el Señor. Todos juntos, unánimes. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta la eternidad. Amén. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a sentarse, hermanos. En el desarrollo infantil de cualquier individuo, cuando somos bebés, hay muchos factores que impiden que el niño pueda crecer y se pueda desarrollar. El crecimiento y desarrollo pueden verse afectados por varias razones, hermanos. Pueden ser por genética, pueden ser por hábitos alimentarios y la nutrición, inclusive hasta por patrones del sueño. Si no duermen bien los niños, los jóvenes no crecen. Así que si nosotros tenemos a nuestros hijos y tienen ganas de dormir, dejémoslos dormir. Entre más duerman los niños, más crecen. Todavía estás en crecimiento, hijo. Estás en la mera etapa de dormir y dormir. Bueno, lo veo yo porque así lo vi con mis hijos, ¿sí o no, pastor? Con Josué. Lo dejé de ver así, cuando lo volví a ver lo vi así. Porque crecen y crecen. También hay algunas situaciones que impiden el crecimiento, las funciones endocrinas. ¿Esto qué es esto? Las funciones hormonales. Cuando hay una situación hormonal en el cuerpo del ser humano, puede impedir el crecimiento. Presencia de algunas enfermedades crónicas. Fíjate que cada niño crece a un ritmo diferente, ¿sí? No todos crecen iguales. Por tanto, no es bueno que nosotros podamos hacer comparación entre un niño y otro, porque los crecimientos que se pueden dar son de diferente forma. Cada padre, hermanos, debemos de supervisar con regularidad el crecimiento del niño. Nosotros podemos ver que van creciendo, y si en algún momento de nuestra vida vemos que el bebé o que el niño no está creciendo como debe de ser, pues tenemos que echarle ganas ahí, ¿no? Un trastorno del crecimiento, hermanos, impide que el niño alcance la estatura y el peso óptimos y puede afectar otros aspectos de su desarrollo, tanto mental, físico o emocional. O sea que el desarrollo y el crecimiento de un niño no nada más se deja ver en el tamaño, sino en su forma de pensar, en sus emociones y hasta pues físicamente también, ¿no? Hay diferentes tipos de causa que impiden que se desarrolle adecuadamente un niño. Pueden ser, los principales son problemas de alimentación, enfermedad, pobreza, fíjense qué cosa tan tremenda, la desnutrición, escasa interacción entre padres y el niño. Fíjense, si nosotros no tenemos una interacción entre los padres, el niño pierde esa posibilidad de poder crecer. Eso es tremendo. También pueden tener situaciones con enfermedades graves en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los pulmones y muchos otros tipos de enfermedades. De hecho, yo no sabía que cuando un niño tiene problemas de riñones, el niño no crece, no puede crecer. ¿Por qué? Porque para crecer se necesita estar sano, ¿sí? El crecimiento de un niño debe de ser
supervisado de manera regular. La alimentación adecuada llevará al buen desarrollo del infante. Y un cambio de crecimiento puede aparecer al nacer o puede irse desarrollando poco a poco. Entonces, siempre en el crecimiento de un niño es necesario que los padres estén supervisándolo. De ahí que la visita al pediatra, pues las que somos mamás conocemos que esa situación está así. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Tiene que ver todo y mucho, igual. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, de acuerdo a lo que dice esta escritura que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Antes bien debemos de crecer. Y esta advertencia nos la da Pedro después de que él, en este pasaje, nos habla de que nosotros debemos de tener cuidado con lo que recibimos, porque podemos ser llevados por falsas enseñanzas y eso no nos va a permitir crecer y desarrollarnos adecuadamente. Nosotros estamos llamados a crecer. Cuando todos los que llegamos, fíjate, todos los que llegamos al Evangelio, así sean personas intelectuales, así sean personas sencillas en su conocimiento, personas que, pues cualquier tipo de persona, todos cuando llegamos al Evangelio, en las cosas de Dios somos ignorantes, todos. Nadie puede decir que cuando llega al Evangelio sabe de Dios, porque no sabemos nada. Creemos saber de Dios, pero no es así. Y llegamos no sabiendo nada del Dios vivo, pero sabes, Él quiere que crezcamos en su conocimiento. Pablo oraba a Dios por ello. Eso lo vemos en Colosenses 1:9. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que nosotros seamos llenos del conocimiento espiritual, de su voluntad. Cuando un hijo de Dios no sabe cuál es la voluntad de Dios, comete muchos errores. Pero Dios quiere, y esa era la oración y la petición de Pablo. Yo oro, decía Pablo, para que sean llenos del conocimiento de Dios. Que nosotros podamos ser llenos de ese conocimiento, ¿para qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo te quiero hacer una pregunta aquí. Sabemos que la voluntad de Dios es que todos se salven, ¿sí o no? Pero en el caminar del diario vivir, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios? Ahí ese es un punto más diferente, ¿no? Porque yo puedo quizás vivir una vida cristiana, pero hay veces en las cuales tengo que tomar ciertas decisiones que no me lo permite por la falta de conocimiento que tengo de Dios. Dios quiere darnos por medio de su voluntad una vida diferente. Pero como yo no conozco la voluntad de Dios, tomo decisiones equivocadas. Y por eso es que Pablo le dice al Señor, yo quiero que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que ellos sepan vivir como conviene en esta vida que tenemos por delante, hermanos. Pablo ora al Padre para que se tenga un resultado en la vida cotidiana. Él quiere que nosotros tengamos un resultado en nuestra vida cotidiana, hermanos. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. En la medida que yo voy aprendiendo a conocer a Dios más y más, voy a ir creciendo. Si yo no conozco a Dios, yo no voy a crecer. Voy a quizás caminar una vida almática, pero no voy a crecer en el Señor. Y lo que Dios quiere, hermanos, es de que crezcamos espiritualmente, que seamos fuertes, firmes, no que estemos endebles, enclenques, dicen por ahí, todos enfermos. Niños
con enfermedades graves que no se pueden defender. Y Dios no quiere que seamos así. ¿Cómo quieres tú ser delante de Dios? ¿Cómo Dios quiere que tú estés ante las circunstancias? ¿Fuerte o débil? Fuertes, ¿no? Al ir conociendo a Dios, sabemos cómo vivir nuestra vida. Cuando yo voy conociendo más a Dios, yo voy sabiendo cómo voy a vivir en mi diario vivir como cristiano. No voy a estar viviendo pues ambivalentemente, sino voy a vivir firme. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de Dios. Lo mismo que es para el niño una buena alimentación, así lo es también para nosotros un alimento espiritual. Sin un alimento saludable, estaremos sin un crecimiento espiritual adecuado y navegaremos en nuestra vida en oleadas de nuestra carne, salpicadas, hermanos, a veces con mucha religiosidad. La carne, hermanos, es nuestra gran batalla del día a día. Todos los días batallamos con nuestra carne. Nuestra carne nos produce hacer cosas que no le agradan a Dios, pero está tan latente en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que es nuestra carne. Y a veces, como somos tan religiosos, pensamos que nuestras actitudes son piadosas cuando somos así. Yo les voy a mostrar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cómo es la vida de una persona que se deja llevar por su alma. En segunda de Pedro 2:1 nos deja ver esto, y les voy a dar esta cita en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una Biblia que nos ayuda a entender más de acuerdo a la palabra. Hay varias versiones y voy a estar tocando ahorita varias versiones. No va a ser la Reina Valera para que no veamos que no está leyendo lo que dice, son otras versiones. Dice segunda de Pedro 2:1: por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, nuestra forma de ver la vida y nuestra alma nos hace actuar de esta forma. Esta cita que les voy a leer, conforme lo que vamos a ir leyendo, nos enseña cómo es una vida cristiana cuando no se tiene conocimiento de Dios. Porque cuando no tenemos conocimiento verdaderamente de Dios, nuestras palabras salen. Dice la palabra de Dios en otra cita, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si yo tengo mucha carne en mi corazón, mi boca va a hablar, como dice aquí. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, desháganse de toda mala conducta. Cuando una persona no tiene un conocimiento adecuado de Dios, vivimos conductas inadecuadas, porque aquí lo dice la Biblia. Dice, acaben con todo engaño. Y esto es algo importante porque la palabra de Dios nos enseña cómo debemos ir cambiando y cómo debemos ir viviendo. Esta palabra no se la da el apóstol Pedro a la gente de afuera, sino se la da a la iglesia. Nos la está dando a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos vidas que no tienen engaño. ¿Ustedes se han topado con personas que los han engañado? A mí sí me han engañado. Y mi esposo muchas veces me regañaba, es que te dejas engañar y te sacan el dinero, y yo que lo gano con tanto esfuerzo, y tú lo sueltas así, porque somos engañados. Pero eso es allá afuera. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Vives una vida engañando a los demás? Dice la palabra de Dios, acaben con todo engaño. Acaba con todo el engaño que hay en tu corazón hacia los demás. Y la palabra de Dios es bien fuerte, hermanos. Yo sí quiero decirles que cuando Dios me empezó a hablar esta palabra, le dije al Señor, ¿de verdad quieres que hable de esto? Y Él me decía, vas a hablar de esto. Y nos dice aquí el Señor, acaben con todo engaño, con toda hipocresía. Que seamos sinceros. Que cuando yo vea a Meche, ella sepa que estoy siendo sincera con ella. Que cuando ella me vea a mí, dice, esa hermana es sincera. Que no seamos hipócritas. Bueno, perdón, hermanos, pero esto lo dice la Biblia. No lo digo yo, son palabras de la Biblia. Dice, acaben con todos celos. Que de nuestro corazón
Si hay celos por cualquier cosa, los saquemos. Y toda clase de sentimientos hirientes. Perdón, de comentarios hirientes. Por eso les digo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Todas estas cosas se producen, ¿por qué? Por la boca. Por la boca tú engañas, por la boca tú produces hipocresía, por la boca sacan los celos y de tu boca salen todo comentario hiriente. El Señor quiere que nosotros crezcamos, y en el siguiente versículo, bueno, en este mismo versículo, en otra versión, les voy a leer para que veamos qué es lo que nos dice. Dice, por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Está fuerte la palabra, ¿verdad? Pero esta es otra versión. Lo que Dios nos quiere decir es que dejemos todo eso. Porque cuando nosotros vivimos en eso, quiere decir que no estamos creciendo adecuadamente. Lo dice así porque en el siguiente versículo dice lo siguiente. Ahora, ¿cómo puedo yo dejar de hacer así? En la nueva versión, en la nueva Biblia Viva, el siguiente versículo de 2 de Pedro 2, versículo 2 dice: ahora, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros como recién nacidos necesitamos buscar con ansias la leche espiritual. La leche espiritual, la leche pura. Y en este caso, ¿cuál es la leche pura que nos habla la palabra de Dios? ¿Saben cuál es la leche pura? La Biblia. Dice la palabra de Dios que como niños recién nacidos yo necesito buscar con ansias la palabra pura, la leche pura. Y la leche pura es la palabra de Dios. Yo tengo 3 hijos y los 3 hijos que yo tuve eran bien dragones de leche, que nada más los pegaba a mi seno y buscaban desesperadamente y daban unos tragotes de la leche. Aquí dice esta Angelita que sí, cierto. Yo creo que todas las madres podemos atestiguar eso. Y los tragotes, yo le decía a mis hijos, tranquilos, no te vas a ahogar. Y decían, y si por alguna razón se salía el pezón de la leche del niño, se enojaban y lloraban, porque ellos saben, los bebés saben que ese es el alimento que necesitan. Instintivamente lo conocemos. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo, como pueblo de Dios, esta leche no la anhelamos. Esta leche la despreciamos. Esta leche la dejamos hasta el último momento. Y eso es lo que me decía el Señor. Si tú quieres crecer, no le debes de dar el último lugar a la palabra de Dios. Si tú quieres crecer sanamente, tienes que darle el primer lugar a la leche. Mis hijos, cuando eran bebés, no me dejaban hasta que les daba la leche. Y tú lo sabes como madre, no te dejan los chamacos, esos chillones, no, chillaban y chillaban y chillaban hasta que se sentían llenos y satisfechos de la leche. Pero la vida cristiana que muchos hijos de Dios ahora en este tiempo estamos viviendo es una vida almática, una vida de sentimientos, una vida cristiana de que hoy siento ganas de alabar a Dios y hacia el poco rato ya no siento ganas, ya no alabo a Dios. Hoy tengo ganas de ir a buscar a Dios, pero al rato ya me enojé con el marido, ya no quiero ir. Así vivimos muchos cristianos, y no me refiero a esta iglesia, me estoy refiriendo en el común denominador del pueblo de Dios. Y sabes, amado hermano, beber la palabra de Dios es leerla. Te voy a decir una cosa. Quiero decirte esto. En teología hay 2 palabras, 2 términos para explicar la palabra de Dios. El primer término es el logos, y el segundo es el rema. Cuando tú hablas acerca de la palabra de Dios, hay 2 términos teológicamente hablando, el logos y el rema. ¿Cuál es el logos? El logos, hermanos, es la palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la palabra que Dios le dio a los profetas. Tú vas a leerla, tú vas a escribirla, y desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el logos. Pero
El logos lo tenemos que conocer para saber de historia de la Biblia, de dónde surgimos, de dónde venimos, de dónde salió Jesús. Tenemos que saber qué hizo Dios en los 6 días. Pero el rema es otra cosa. El rema es una palabra que Dios resalta, que Dios te saca de la palabra de logos y te la da para un momento específico, en una circunstancia específica de tu vida. Comentaba con el pastor cuando nos enfermamos del COVID, pastor, usted me decía que usted también recibió esa palabra. A mí me estaban diciendo que ya estaba a punto de que me intubaran y que tenía que salir adelante. Y antes de que me dijeran esa palabra, yo estaba leyendo la Biblia y llegó la parte en la cual el apóstol Pablo está en una situación difícil donde estaban, ¿cómo se dice cuando se pierden en el mar? Estaban naufragando y estaban a punto de morir. Y a él se le apareció un ángel y ese ángel le dijo: no temas, porque esta situación no es de muerte. Esta situación es para que la gloria de Dios se vea. Esa palabra a mí, ¿qué me produjo? Paz. Y yo dije, no me voy a morir, aunque los médicos digan que me voy a morir, que estoy muy mal. La palabra de Dios me trajo descanso. Ese es el rema. Y cuando hay esa palabra rema que Dios la saca de la escritura y te la da a tu corazón, produce fe. Te empieza a producir fe, y aunque haya circunstancias difíciles acá y allá, y toda tu vida esté hecho un caos, esa fe te produce avanzar. Esa fe te produce estar firme. Y eso es lo que necesita Dios en su iglesia. Personas que amen la palabra. Personas que deseemos como niños esa palabra. Para que cuando vengan las circunstancias difíciles, no le digamos a Dios: ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto si estoy en tu camino? No. Muchas veces nos pasan cosas malas a nosotros, aparentemente, porque Dios quiere que crezcas en fe. Pero si no pasamos circunstancias difíciles, ¿cómo vamos a crecer? ¿Sí quedó claro lo que es el logos y qué es el rema? Sí. ¿Tú has crecido en fe? Dios te ha dado una palabra específica. Y tú, Guille, la otra vez venías bien acrisolada. Y no, Dios te dio una palabra y se te puso la cara sonriente como ahorita la tienes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que produce fe. Pero si tú estás despreciando la palabra de Dios, ¿cómo vas a crecer en fe? Vas a andar triste, meditando en por qué estás fracasando en todo. ¿Por qué te sientes con temor? Pues porque no hay palabra de Dios en tu vida. Cuando una persona no se nutre con la palabra de Dios, no tiene fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Si yo no me nutro con la palabra de Dios, no voy a tener fuerzas. Y eso no quiere decir, la palabra de Dios no te dice en ninguna parte de la escritura que no vas a tener problemas. Al contrario, agarra la promesa. En esta hora te doy una promesa que Dios le da a la iglesia. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa para la iglesia. Vamos a tener aflicciones. Nada de que como ya soy hija de Dios, ya no puedo enfermarme, ya no pueden pasarme desgracias, ya no puedo ser pobre. No es cierto. La Biblia de Dios no nos dice eso. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es de que Él va a estar contigo. Conocer a Dios, hermanos, tiene un inicio. Y este es el conocer la palabra de Dios. Leerla, estudiarla y como fin, vivirla. Si yo no la leo, hermanos, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer al Dios de la Biblia? Me voy a dejar llevar por mis emociones, me voy a dejar llevar por mis temperamentos y me voy a estar llenando de tantas cosas de la vida que cuando venga la situación difícil, lo que voy a terminar haciendo, ¿sabes qué va a ser? Renegando de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me permite vivir esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no conocemos a Dios. Muchos cristianos están viviendo vidas basadas en sus emociones y no en el poder de la palabra. ¿Cómo está tu vida basándose? ¿Cómo estás creciendo? ¿De acuerdo a tus emociones? Este es un problema, hermanos, que se deja ver desde el Antiguo Testamento. Isaías 1:3, en Palabra de Dios para Todos, dice: el buey conoce a su amo,
y el burro el lugar donde lo alimentan. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Cómo Dios puede hacer una comparación por medio de su profeta Isaías y le dice al pueblo: un buey y un burro conocen a su amo, conocen el lugar de donde pueden alimentarse, pero mi pueblo no tiene entendimiento, no tiene conocimiento? Les voy a decir, hace unos 8 años, yo creo, mis hijos se quisieron agarrar un perrito de la calle. Yo no soy de perros, soy sincera, a mí no me gustan los perros, pero bueno, ese perrito llegó a la casa, estaba bien curioso el perro, pero pues como a mí no me gustan los perros, yo le dije a mi hijo: ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a ver a dónde. Lo fuimos a dejar, vivió con nosotros yo creo como un mes, lo dijo. Lo fuimos a dejar como de aquí al 28. Pues a los 3 días que regresa el perro. Dije yo: este perro, ¿qué se cree? Luego lo fuimos a dejar como de aquí a la secundaria, otro rumbo por allá, ¿no? Pues que regresa el canijo perro. Dije yo: no, ese no me la vuelve a hacer. Y me lo llevé como de aquí al 25. Ya no regresó el perro. ¿Cómo ese perro conocía dónde lo querían adoptar? Pero muchas veces nosotros no conocemos quién es nuestro Dios. No lo conocemos, hermanos, no lo conocemos. No conocemos quién es Dios. Y decía una hermana: cuando uno no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca. Y si no conocemos a Dios, ante cualquier situación, nos vamos a quebrar. Nos vamos a quebrar, hermanos, y Dios no quiere que nos quebremos. Qué triste es que Dios le diga al pueblo: no me conocen. Ustedes no me conocen. Porque hoy están aquí profesando quiero cambiar, pero al siguiente día y en la semana ya están haciendo cosas adúlteras, robando, chismeando, haciendo cosas feas. Y no me conocen. No conocen que yo soy un Dios santo, que demando santidad, que demando compromiso ante la palabra. En verdad, hermano, yo no quería hablar de esto. Pero Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que seamos fuertes. Somos quizás limitados. Yo me considero limitada en muchos aspectos, pero tengo a Dios. Y lo que puede hacer Dios en una vida no radica en lo que estudias o en lo que eres, radica en lo que tú le crees a Dios por medio de su palabra. Y si tú no le crees porque no la lees, la responsabilidad es tuya, no es de Dios. Dios te está dando por medio de su palabra su voluntad. Pero si no la leemos siquiera, ¿cómo vamos a conocer al Dios fuerte, al Dios vivo? Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. ¿Tú sabes que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio? Tal vez sí, tal vez no lo sepas. Pero la verdad de las cosas es que por no tener conocimiento, el pueblo de Israel cometieron errores tras errores, pecados tras pecados, y Dios no tolera la ignorancia. Cuando tú pecas porque no sabes lo que dice la Biblia, eso no quiere decir que Dios te va a eximir, va a decir: es que no conoce. Dios te dejó la palabra de Dios, y si tú pecas porque eres negligente al no leerla, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, es el alimento que Dios nos ha dejado. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo es destruido porque no me conoce, porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones, y eso es por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme.
Por lo tanto, yo rehúso conocerlos como mis sacerdotes. Siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Es una palabra fuertísima. Es una palabra fuertísima. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios perece porque no tiene conocimiento de Dios. Y lo peor de todo es aquí que dice aquí que Dios le echa la culpa a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes en este tiempo? Las cabezas de familia. Los padres de familia. Y perdóname, pastor, pero son los líderes espirituales. Somos los líderes. Cuando un pastor se niega a enseñar la palabra de Dios, se está negando a nutrir al pueblo de Dios. Cuando un pastor está pensando más en construir, en edificar, en hacer cosas, antes que enseñar la palabra de Dios, está hundiendo al pueblo en mediocridad espiritual. Está haciendo pueblo hijos débiles, flacos, enclenques, que no se pueden parar en una situación difícil. Ahorita estamos hablando la palabra, porque es la palabra, hermanos. En verdad, y se los vuelvo a decir con el amor del Señor. Yo no quería hablar de esta palabra, pero el Señor me decía, tienes que decir que si ustedes no se comprometen con la palabra, yo no puedo hacer cambios en sus vidas. Si ustedes no se comprometen con la palabra, yo no puedo hacer una transformación interna en sus matrimonios, en sus familias. Ciertamente decía algo bien, Diana. Los hombres son los que tienen que tomar el lugar. Ya no más las mujeres, los hombres. Porque ustedes son los que van a dar cuentas ante Dios. Los chavos que se están preparando para casarse. Tú si no buscas de Dios, ¿cómo Dios va a bendecir a tu familia? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? David, ¿tú quieres bendecir a tu familia? O sea, no es una bendición cualquiera, es la bendición que Dios quiere brotar en una familia. Bendición fuerte, una bendición donde Dios que empiece a brotar paz en los hogares. Muchos venimos y muchos vienen de familias destruidas. Familias que han expresado que el papá los engañó con 2, con 3, papás que golpeaban a las esposas, mujeres que eran infieles. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, ¿qué produce en nosotros? Cuando conocemos la palabra de Dios, empezamos a conocer qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios sí le agrada. Es terrible, hermanos, desechar el consejo de Dios. Es terrible despreciar la palabra de Dios. Vamos a repetirlo. Es terrible desechar el consejo de Dios. Y es terrible despreciar la palabra de Dios. Al no leerla, la estamos desechando y la estamos despreciando. Cuando tú no la lees, es como si le dijeras a Dios, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que tú quieras decirme a mí. Cuando yo no leo la palabra de Dios, le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Pues serán muy tus consejos, pero prefiero vivir como yo quiero. ¿Y tú crees que Dios te va a decir, sí, hijo, está bien? A veces nosotros sí somos así con los hijos. Ah, ¿no quieres obedecer? Bueno, pues está bien, no obedezcas, ya entenderás. Pero Dios no es así. ¿Sabes qué puede producir en tu vida, en tu familia, si desechas la palabra de Dios? Si desechas el conocimiento de Dios. Abramos nuestra escritura en el Salmo 110. Salmo 107.
¿Sí les dije 107? 110, ¿verdad? Sí. 107, perdón. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 14. Amén. Amén. Le voy a dar lectura yo y ustedes analicen lo que están leyendo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Les voy a leer esta misma cita en la Nueva Biblia Viva. Dice así: algunos habitan en la oscuridad y en la más densa tiniebla, miserables prisioneros encadenados. Ellos se rebelaron contra las palabras de Dios, tuvieron en poco el consejo del Altísimo. Por eso los quebrantó con duro trabajo, cayeron y nadie los ayudó a levantarse otra vez. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillosas obras que han hecho para su bien, porque Él hizo pedazos las puertas de bronce de su prisión y cortó sus barrotes de hierro. El hecho de que tú y yo estemos aquí, que nos digamos cristianos, no quiere decir que por eso Dios esté obligado a bendecirnos y a bendecirnos cuando nosotros no estamos cumpliendo la palabra. ¿Cuántas situaciones en tu familia, en tu circunstancia, en tu vida, sientes que estás en oscuridad? Sientes que estás viviendo en una densa tiniebla que no te permite avanzar más allá. Que piensas que por más que oras, que por más que vas a la iglesia, que por más te sigues viendo adentro de un lugar oscuro y tenebroso. Y aunque eres cristiano, aunque conoces de la palabra, pero aquí dice la palabra de Dios que ellos se rebelaron contra las palabras de Dios. Tuvieron en poco el consejo del Altísimo. Cuando en el corazón de la persona que conoce de Dios no hay conocimiento de Dios, y el conocimiento no es saber pura Biblia, el conocimiento es una intimidad que se da en la intimidad del matrimonio, una intimidad en la cual eres capaz ya completamente de saber con tan solo mirarle los ojos a tu esposo que algo trae. Una intimidad de conocer a tu esposo, de decirle, está contento, algo trae. Una palabra que él puede expresar y decir, algo hice, ya está enojado conmigo. Esa intimidad, ese conocimiento de que solamente te lo da la convivencia. Ese conocimiento es el que Dios quiere que tú tengas. Que cuando Dios te diga la palabra, mira, aquí está la palabra, tú digas, Dios me dijo al corazón que tengo que hacer esto. Y que tú tengas la certeza de que Dios te está hablando. Hermanos, estamos aquí. Y Dios quiere que nosotros en esta hora nos arrepintamos. Si tú has despreciado la palabra de Dios y en tu semana de diario vivir, de semanas o de años quizás, este libro lo has dejado en un último lugar de todas tus situaciones de vida, te arrepientes.
arrepientas, nos arrepintamos, porque esa es la única forma en la cual Dios nos va a empezar a bendecir. Este salmo lo dice así: entonces clamaron al Señor en sus angustias y Él los salvó de sus sufrimientos. Yo no sé cómo te sientas ahorita. ¿Te sientes atribulado? ¿Te sientes sufriente porque no ves para dónde? Posiblemente sea la razón de que tú has desechado el consejo de Dios. Pero si nos arrepentimos, dice la palabra de Dios que Dios nos va a dar bendición, porque nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Dios es un Dios, un Padre amoroso que quiere bendecir a nosotros como sus hijos. A mí me encanta ahorita, Efraín está por la vacuna que le pusieron, ya se enterarán cómo está ahorita. Pero me duele que se duela él. ¿Cómo no? Si yo soy mala, ¿cómo Dios no se va a compadecer de nosotros? Nada más es cosa que nos arrepintamos, amados. En verdad es cosa de que le digamos a Dios: Dios, yo quiero que aquí me hables. Yo quiero que aquí tú me digas qué es lo que quieres de mí. Ya dejémonos. Es que no tengo que llevar con el psicólogo. Es que tengo que ir con consejería de aquí, consejería de allá. No, aquí está. Nada más que tú has despreciado el conocimiento de Dios. Perdón, hermanos, ya me pasé. Dios les bendice, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a nuestro pastor. Pueden sentarse, hermanos.